DNI es un dato que está en la nube, que tiene varios datos de su persona, incluyendo su imagen, ¿no? Y ese está en una nube o está en el sistema de RENIAC, ¿no? Entonces, yo puedo tener acceso a RENIAC, un funcionario puede tener acceso a RENIAC, etc. Tu DNI ya no es ya los conceptos físicos están siendo rebasados, ¿no? El verdadero DNI no es el que tienes en tu... Si tienes el azul, porque el blanco, sí, el blanco tiene un chip que significa que ese es el DNI, porque los datos principales tienen una seguridad electrónica, pero si tienes el DNI azul, ese ya no es un DNI. Tu DNI, es verdad, está en la RENIEC, digamos, esa es una copia, una impresión de tu DNI, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar es que el ahorro que se va a empezar a dar va a venir también por el lado de que las oficinas del Estado van a empezar a interoperar. Es decir, que ya no, cuando hagas un trámite ante el Estado, en una oficina específica, ya no te pueden pedir algo que otra oficina del Estado ya tiene. Porque lo que va a pasar es que esa oficina va a interoperar con esa otra e inmediatamente le va a llegar el dato, le va a llegar el documento, se lo puede consultar directamente, ¿no? Y eso genera también un mecanismo de verificación, ¿no? Porque ciertamente yo podría hacer un trámite, por ejemplo, con un DNI falsificado, ¿no? Hay muy buenos falsificadores, como le dicen, en Azángaro, y pueden hacer un documento igualito, pero nunca van a poder imitar el dato de la fuente. Ya eso ya no va a poder pasar, que le presentes a un funcionario tu DNI, un DNI falso, porque el funcionario va a chequear automáticamente cuando llenes un formulario, ese dato en el formulario se va a conectar directamente con RENIEC y en cosa de un segundo, RENIEC va a validar ese dato, que sea tuyo o no sea tuyo, ¿no? Y ya no puedes presentar un DNI falsificado, o sea, porque si tú estás poniendo un número de DNI y luego otro dato que no corresponde a ese número de DNI, por ejemplo, un nombre distinto o una firma distinta, cuando llenes el formulario y lo mandes, ¿no? Ese dato va a ir para todo el Estado. Y si hay una irregularidad, va a rebotar entre las oficinas que va a llegar ese formato, va a ser la RENIEC. Entonces, si hay un dato inconsistente, RENIEC va a mandar una alerta y va a parar ese trámite, ¿no? Entonces, cada vez que trabajes con una oficina del Estado específica, ya no vas a estar trabajando en verdad con esa oficina específica, sino con todo el Estado, ¿no? Y bueno, también el reglamento habla, que es digamos un tema de corto plazo, el abuso se tiene que interpretar con aduanas, como he mencionado, a través de darle directamente el documento ejecutivo y con la PIDE. La PIDE es la plataforma de interoperabilidad del Estado, ¿no? Que trabaja PCM. Pero yo lo he comentado y estoy tratando de ser lo más polite posible. Lo más moderno que hay en Estado, en modernización del Estado, es la BUCE ahorita. Siempre, y se lo he mencionado a la secretaria de Gobierno y tal, tendría que ellos tomar la buena práctica de la BUCE. La BUCE le lleva 10 años, por lo menos, a cualquier otra entidad que esté trabajando en gobierno digital, ¿no? Se incorporaron principios, rápidamente los voy a mencionar. Todo trámite ahora digital tiene que cumplir con estos principios. Transparencia, claro, simplificación primero, denme un segundo. Simplificación significa que los trámites deben ser simples, sin requisitos innecesarios, ¿no? y desproporcionados, ¿no? Armonización significa que el Estado, cuando crea un procedimiento, debe basarse en buenas prácticas internacionales. O sea, no tiene sentido que para hacer un trámite, por ejemplo, de ingreso de una carga de alimentos, por ejemplo, en Perú demore 10 días, cuando en Estados Unidos demora 2. Hay que tratar de armonizar nuestros procedimientos, ¿no? También eso juega con la estandarización. Hay que tratar de... En el mundo se producen estándares, se producen normas técnicas, procesos ideales. Hay que tratar que el gobierno adopte esos procesos ideales, ¿no? Transparencia significa que toda la información que no sea confidencial, el Estado la tiene que poner a disposición de todos. Eso también es súper útil, porque tener información a la mano significa tomar buenas decisiones, ¿no? Colaborar significa, el principio de colaboración es que las entidades del Estado tienen que colaborar, no pueden negarse a decir, por ejemplo, RENIEC, no, de DNI no se la doy a nadie, no. Aquí hay un principio de colaboración que implica que el Estado es uno solo frente al usuario, frente al ciudadano, ¿no? Soporte en tecnología
significa que cuando se crea un procedimiento administrativo, digamos, por un abogado, no solamente lo debe el abogado tiene que estar al lado de un ingeniero, porque el ingeniero es ese finalmente el que le va a dar vida al procedimiento, porque todo procedimiento administrativo desde ahora tiene que basarse en tecnología, ¿no? Hace 30 años, cuando yo, bueno, veintitantos años que yo, no, ya casi 30 años, cuando estaba en la universidad, esto no era así, pues no existía la tecnología que existe ahora, y el encargado de hacer de crear un trámite administrativo ante el Estado era un abogado que obviamente no sabía, como yo que soy abogado, no sabemos muy poco de tecnología, ¿no? Y le generábamos distintos pasos, distintos caminos, tratando de quizás aminorar riesgos, evitar peligros, etcétera. Pero a veces se hacía un procedimiento innecesariamente largo, con demasiados pasos innecesarios, etcétera, ¿no? Eso es lo que está tratando de combatir la BUCE y toda esta ingeniería legal que ha trabajado la BUCE, ¿no? Otro principio es el de enfoque de cadena logística. Significa que los trámites ahora no tienen que pensarse como si fueran independientes uno del otro, ¿no? Porque la mayoría de trámites en el Estado tienen que ver con otros trámites, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, quiero poner una tienda, ¿cierto? Es claro que tengo que pedir un permiso a la municipalidad, tengo que pedir un permiso de defensa civil, seguramente tengo que pedir otra autorización de acuerdo a lo que yo voy a vender, etcétera, ¿no? Entonces los trámites hay que hacerlos de tal manera de que sean un solo proceso, ¿no? Ahora la idea es empezar a diseñar los trámites del Estado, cuando los diseñen los funcionarios del Estado, de esa manera una cadena, ¿no? Y luego, los trámites específicos de la UCE tienen, existe el principio de que van a acabar fuera del país, es decir, tienen que ver con, tienen que tener en cuenta que un procedimiento de exportación no acaba con la salida de una carga del país, sino que implica una importación a otro país, y de ser posible, hay que tenerlo en cuenta cuando se diseñe, ¿no? Porque puede ser que tú estás diseñando un procedimiento ideal, pero que acaba con la salida del país, y después la segunda parte del procedimiento es súper engorroso porque no pensaste en que le podías dotar a esa carga de determinada información que le hiciera más fácil esa segunda parte del procedimiento, ¿no? Entonces, esos son los principios que la BUCE, el reglamento de la BUCE, ha generado para que de aquí en adelante, cada vez que se crea un procedimiento, se tenga en cuenta todos estos mandatos. Y también para los procedimientos que ya existen, todos los procedimientos progresivamente se van a ir adaptando a estos principios, ¿no? Después, otro tema y muy interesante que se hizo es, se mapearon los procesos, aquí está más adelante, ¿no? Se mapearon procesos, aquí no aparece la cantidad, sí, aquí está, 16 entidades, yo trabajé también en ese tema, fuimos a cada una de 16 entidades y mapeamos su proceso. ¿Qué significa mapear? Significa ver cómo hacen sus trámites, cuántos pasos, cuántas firmas, cuánto tiempo demora, qué requisitos tienen, etc. Se mapearon, ¿no? Y se encontró que, se encontró que todos los procedimientos del Estado se pueden dividir en 6 clases, ¿no? Pero paso a mencionar rápidamente de qué se trata cada una y qué significa que se pueden todos dividir en 6. Que vemos que muchos tienen características comunes. Entonces, lo primero que nos debe venir a la mente es que no tiene sentido entonces que un trámite de validación de transacciones, por ejemplo, en una entidad del Estado, digamos IGESA, demore 5 días y que cuando haces un trámite también de la misma familia, en otra entidad, digamos MTC, demore 20 días. Porque es el mismo trámite, debería tener los mismos pasos. Lo que puede estar pasando es que en la entidad donde demora más días, por alguna razón, por la historia, porque le diseñó un abogado que no sabía de procedimientos, le pidió 20 firmas, o sea que la revise el gerente del área, la revise su gerente, que la revise el abogado y después pase a la otra área, pero en verdad la mitad de las personas que trabajan en el trámite no agregan valor, solo demoran el trámite, no generan algún valor adicional al procedimiento, ¿no? Bastaría con que una o dos personas vean el trámite, etc. Entonces, se encontraron 6 familias de trámites. Resoluciones anticipadas, que rápidamente son procedimientos que piden un pronunciamiento de una entidad del Estado,
validación de agentes de comercio profesional, que son aquellas que piden, por las cuales se pide un permiso para un sujeto específico, es decir, por ejemplo, para cuando una nave llega, un barco llega a Callao, pide un permiso de entrada. Ese es su permiso. O hay permisos de validación de procesos productivos, por ejemplo, cuando la DIGESA te evalúa tu procedimiento de hacer galletas, por ejemplo, y te dice, esto qué, ¿no? Otro procedimiento es aquel donde validan mercancías, ¿no? Por ejemplo, la producción de galletas por sí misma necesita un número de DIGESA, ¿cierto? Y entonces revisan la mercancía. En la validación de transacciones, revisan transacción por transacción, permisos que te sirven una sola vez, y después hay procedimientos de fiscalización o control ex post, que es cuando te dan el documento autoritativo y después te revisan, ¿no? Entonces, todos los procedimientos del Estado se pueden resumir en estos 6. O sea, no se preocupen por si no entendieron de qué trata cada uno, pero lo importante acá es que se pudo encontrar que todos los procesos pueden ubicarse en 6 familias, y eso significa que de aquí en adelante todas las oficinas del Estado van a tener que ubicar sus procedimientos y ver en qué familia están y copiarse del estándar de cada una de estas familias. Es decir, si una entidad encuentra que tiene 20 procedimientos de validación de transacciones, ¿no? Y estos procedimientos demoran entre 80 y 100 días, ¿no? Pero el ABUCE les dice, hay un procedimiento de validación de transacciones que demora 5 días, que solamente tiene 3 pasos, etcétera. Todos esos procedimientos que demoran 80, 100 días van a tener que modificarse, ¿no? Vamos a tener que sacar firmas porque no agregan valor, vamos a tener que sacar pasos, ¿no? Para que tengan el estándar de 5 días, ¿no? Eso es lo que dice más o menos la lámina que estamos viendo, ¿no? Se estandarizaron estas cadenas de trámite. Mejoras que ya se han incorporado, lo voy a leer rápidamente. Luego del rediseño de los procedimientos, ahora se pueden acceder a los trámites, antes no se podía, las personas naturales. Es decir, antes el requisito era tener RUC y tener clave SOL de SUNAT, ¿no? Ahora con el DNI blanco puedes entrar a hacer tu procedimiento, ¿no? ¿Qué más? El sistema de UCE va a ser como un sistema de cualquier página web, está adoptando esas prácticas, ¿no? Cuando entramos nosotros a una página web de alguna de una tienda, por ejemplo, o a Facebook, por ejemplo, es súper intuitivo, ¿no? No tienes que haber estudiado para usar Facebook. Tiene determinados diseños y determinados logos y determinados dibujitos que te ayudan, como el uso de tu celular, a entender cómo se usa, ¿no? Es intuitivo, ¿no? Así es como se está rediseñando la UCE, ¿no? Incorporación de proveedores, o sea, ahora muchos más usuarios, no solamente va a poder entrar a la UCE quien pide un trámite, sino también dónde pides el trámite, a las oficinas donde pides el trámite o donde, donde se tramita un documento adicional que sirve para ese trámite. Se va a aplicar gestión de riesgo, ahorita les explico qué es gestión de riesgo, etc. Vamos a ver, creo que voy a avanzar un poco rápido, si no llegamos. Y como mencioné, también se está actualmente rediseñando los procesos. ¿Qué pasó en el año 2010 cuando empezó a funcionar la BUCE? En verdad, se virtualizó la entrada de información, o sea, el inicio del trámite. Ya los trámites se hacían, ya no tenías que ir físicamente a la oficina de la entidad, sino que lo hacías a través de la BUCE, ¿cierto? Pero una vez que el trámite iniciaba, la BUCE le pasaba el trámite a la entidad, ¿qué podía hacer el funcionario? A veces imprimir el documento. Entonces, por las puras se había digitalizado, porque lo volvía a imprimir y los 20 pasos antes de sacar su resolución se daban igual, ¿no? O sea, el procedimiento dentro de la entidad no se tocó, ¿no? Ahora sí, ahora como mencioné, se mapearon los procedimientos y se les está diciendo a las entidades que ya no hagan las cosas con los 30 o 40 pasos que hacían, sino con la cantidad de pasos de acuerdo a la familia del trámite del cual estemos hablando, ¿no? Entonces, eso va a ser para todos un ahorro en tiempo. Cuando ustedes empiezan a ver temas de comercio y hagan trámites, van a ver que le contarán sus papás que a veces el trámite en una entidad duraba un mes, y ustedes le dirán, pues ahora dura horas, o a veces es automático, es decir, dura un segundo, ¿no? Y bueno, se han ya rediseñado procesos, ahí están las entidades, en DIGESA, en la Dirección de Unidad de Origen, SANIPE, SENASA, DIGEMIT, y ya van 264
procedimientos rediseñados, ¿no? Por ejemplo, los principales cambios han sido validar datos desde la solicitud. Hasta antes de estos cambios, uno llenaba su solicitud, el software no le hacía nada, mandaba la solicitud íntegra, habiendo estado bien o mal llenada, con adjuntos o sin adjuntos, y la recibía el funcionario. El funcionario la ponía en su escritorio un par de días, la revisaba y decía, ajá, aquí llenaste mal, acá este dato no es lo que yo no te he pedido esto, yo te he pedido otra cosa, o no me has adjuntado tal documento, ¿no? Y se pierden 2 días de trámite, porque el funcionario rechaza y regresa al usuario, ¿no? Porque no puede aprobar algo que le faltan datos, ¿no? Regresa y luego el usuario, bueno, se da cuenta, si lo había llenado mal, regresa. Puede ser que estés perdiendo 4 días en ese trámite, ¿no? Ahora, los software permiten validar al inicio. Si tú llenas un dato mal, como cuando uno llenas en determinadas páginas, por ejemplo, para hacer un trámite bancario, ¿no? Y no llenas el dato correcto, porque te falta un dígito, por ejemplo, de una cuenta, ¿no? El propio software te dice, no pasa, no manda el mensaje, porque falta un dato. Entonces, se está usando la tecnología más moderna que implica que el software puede al inicio validar muchos de los datos y decirte en ese momento que te faltan datos o que te faltan documentos que no estás adjuntando, ¿no? Como mencioné también, la UCE ahora va a permitir utilizar la interoperabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, como mencioné, tú pones en tu formulario tu número de DNI, pero no pones tu nombre correcto, inmediatamente también el software va a validar ese dato con RENIEC y va a regresar y decir, ese no es tu nombre. Aquí no puedes seguir con el trámite porque estás poniendo el nombre equivocado. O sea, se va a usar toda la tecnología existente en este momento para hacer trámites más ágiles, ¿no? Se pueden ingresar fórmulas en formatos electrónicos, es decir, por ejemplo, a veces para hacer un trámite te piden el dato en kilos y luego te pueden pedir la cantidad total de kilos, ¿no? Eso significa que en un dato llenas el kilo y después tienes que volver a digitar el dato del peso total, por ejemplo, ¿no? Pero ahora no. Ahora, inmediatamente, como a veces uno hace los trámites privados en Internet, o sea, el software en la pantalla te ayuda a completar datos, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, ahí lo dice, unificamos formularios que permitan reutilización. Es decir, si tú haces un trámite ante BUCE, ¿no? Y luego haces uno segundo, ya no vas a tener que llenar todos los datos. Muchos de los datos ya quedaron grabados, van a quedar grabados la primera vez que utilizaste BUCE. Ojo que tú te logueas con tu password, o sea, no es que alguien más va a poder usar tus datos, ¿no? No, tú misma te logueas o tú mismo te logueas y muchos de los datos sobre ti y sobre tu empresa que ya pusiste, los vas a poder reutilizar. Eso significa que lo que tampoco vas a tipear tanto, ¿no? Lo que te demoraste en el primer trámite va a ser más de lo que te vas a demorar en los trámites sucesivos, porque muchos datos, repito, ya van a quedar grabados, ¿no? Entonces, eso también va a permitir ahorros. Gestión de riesgo. ¿Qué significa rápidamente gestión de riesgo? Actualmente, los trámites para permisos, en general, para permisos de todo el Estado son iguales. Es decir, va a Oscar Vázquez a hacer su trámite y el trámite dice dura 10 días y toma 20 pasos, ¿no? Cuando lo haga yo, el funcionario se va a tomar los 20 pasos y los 10 días, ¿no? Y si va el Papa Francisco, también el funcionario se va a tomar los 20 pasos y los 10 días, ¿no? Y eso no hace mucho sentido, ¿no? Porque obviamente el Papa, o sea, estoy seguro que no va a mentir, tú te cuenta que es un tramposo, pero no. Entonces, ¿qué significa eso? Que los funcionarios o los trámites pueden dar un tratamiento distinto dependiendo de varias variables. Una variable es el nivel de cumplimiento, el nivel de compliance, que es el objeto de nuestros trámites. Es decir, si hay una empresa que durante 6 años no tiene ningún problema, debe tener un tratamiento sustancial. Al que por primera vez un trámite o al que durante un año tenga 20 multas, ¿no? Porque eso quiere decir, digamos, todos inicialmente podemos entender que es más riesgoso, más seguro que alguien hacia la trampa de que cuando en ese trámite que va a quedar ahora también puede estar dando información falsa, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de usar gente de riesgo es que se usa. Yo al día de hoy, a pesar de que no está regulado o no estaba regulado, los funcionarios del Estado tienen que de riesgo. Realmente cuando llega
y saben quiénes son las empresas que tienen trámite y se demoran más tiempo que sean datos. O sea, intuitivamente usaban gestión de riesgo. Lo que va a hacer la búsqueda es proporcionarles un sistema informático de gestión de riesgo que va a ser la propia entidad la que va a alimentar, ¿no? Es decir, la entidad le va a decir que utiliza variables como historial de compliance, país de origen, país de destino, qué mercancía estamos hablando, y toda esa información, ¿no? Va a alimentar un sistema de gestión de riesgo que va a decir que cuando tú hagas el trámite, te va a demorar 5 días. Si es que otro que tiene eso, nunca tiene multas y hace comercio con un país donde no hay problema, puede ser que la aprobación sea automática, en un segundo, ¿no? Hace su trámite, inmediatamente le tocó canal verde, como en aduana, ¿no? Y tiene la aprobación de su trámite en ese segundo, porque es un sujeto de bajo riesgo. Eso significa utilizar gestión de riesgo. Actualmente eso no se hace. Como menciono, actualmente cuando uno va a una oficina del Estado, que no sea la aduana, los únicos que utilizan gestión de riesgo, por eso la aduana es súper moderna, hace casi 30 años que utilizan gestión de riesgo, es la aduana, ¿no? Nosotros hemos visto, a veces en el aeropuerto, por ejemplo, que también es la aduana la que controla la llegada ¿cómo se llama? De equipaje, ¿no? Cuando llegamos de fuera, ¿no? Creo que no sé si lo usan ahora, pero yo no hago un viaje al exterior hace como 3 o 4 años, ¿no? Pero hace 3 o 4 años, cuando tú llegabas, apretabas un botoncito y te podías ir canal rojo, canal verde, ¿no? Y a veces te abrían la maleta o no, pero ya no es en todos los casos, ¿no? Hay un tratamiento diferenciado. Quizás este sistema estaba mal también porque era al azar. La gestión de riesgo no significa control aleatorio, control al azar. No, significa que se hace un trabajo previo de gabinete, teniendo en cuenta determinadas variables. Por ejemplo, no es lo mismo otra vez que el trámite lo haga Osama Bin Laden, a que lo haga Oscar Vázquez o que lo haga el Papa Francisco. Entonces, o no es lo mismo una carga que viene, digamos, pero no a tomar susceptibilidades, pero que venga de Australia, a que venga de Estados Unidos, o que venga de Colombia, o que venga de el África. Cada una de esta información respecto al trámite específico le va a asignar un riesgo. Y en algunos casos, como menciono, el trámite puede ser de aprobación automática o va a tomar determinado tiempo u otro tiempo, ¿no? Pero ya no se van a hacer trámites idénticos, que van a tener un tipo de aprobación idéntico. Y eso, bueno o malo, es bueno, porque le va a permitir al funcionario concentrarse en los tramposos y a los que no son tramposos dejarlos ir rápidamente. Eso es eficiencia, ¿no? Porque cuando al final tratas a todos como igual, ¿no? Se pasan los elefantes, ¿no? Porque a veces te concentras en alguien, como en el caso del mencionado aeropuerto, ¿no? Ahí no había gestión de riesgo, ahí era al azar, ¿no? Y pues, a mí me abrieron, recuerdo un par de veces la maleta porque yo apreté el botón, yo en una época viajaba mucho, y me abrieron la maleta 2 veces porque me tocó 2 veces la luz roja. Y yo no me encontraba nada, evidentemente, porque yo no soy un contrabandista. Puede ser que la persona que venía detrás mío era el contrabandista, ¿no? Y no lo encontraron porque su gestión, digamos, su control era al azar. Gestión de riesgo no es al azar, es tener información sobre el trámite que permite tratar a los tramposos como tramposos y a los honrados como honrados, ¿no? Y eso, como menciono, la idea es que se esparza a todas las oficinas del Estado, ¿no? Eso que además va a generar en el futuro también un incentivo para que todos nos comportemos mejor, porque sabemos que vamos a saber que comportándonos bien y cumpliendo las normas, vamos a obtener ese tipo de beneficios cada vez que hagamos un trámite en el Estado, ¿no? Rápidamente, digitalización de procesos. También existe el mandato de digitalizar y automatizar todos los procesos ante el Estado, ¿no? Y aquí nada más quiero hacer la diferencia de digitalizar documentos y que los documentos nazcan digitales. No es lo mismo un PDF de un documento que un formulario que se llenó online, ¿no? Y que generó un formulario digital, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo? Porque el PDF, por ejemplo, el PDF es una copia. Cuando yo subo un documento en PDF a una plataforma, en verdad puede ser un documento falso. A veces ni siquiera está claro. No me permite separar los datos. En cambio, cuando lleno un formulario, ¿no? Lleno un formulario en una página donde yo previamente me he autenticado, ¿no? Poniendo mi password o autenticándome con mi huella digital, por ejemplo, el sistema valida que soy yo, me autentica y sabe que el formulario finalmente es mío. Yo lo he llenado, ¿no? O ha sido emitido por una entidad del Estado, con una firma del funcionario, por ejemplo, ¿no?
Además, los datos que yo lleno en cada línea pueden ser separados. Yo, por ejemplo, cuando lleno esos datos en un formulario, la entidad puede decir, ya quiero todo el nombre de personas. Los otros datos de domicilio, de carga, de tipo de bienes, eso los dejamos a un costado. O sea, puede desarmar el formulario y poner determinados datos a la derecha y otros datos a la izquierda, etc. Cuando uno PDFea un documento, no puede hacer eso, no puede separar los datos. Y además, como menciono, al final es una copia. Ahí no puedes autenticar si, por ejemplo, uno PDFea un diploma, ¿no? El diploma puede ser falso, porque el PDF, cuando uno PDFea, no hay autenticación del documento, ¿no? Entonces, el mandato, en verdad, se ha puesto que se digitalicen documentos, ¿ya? Pero como primera etapa. Como segunda etapa, la idea es que los formularios en el Estado sean todos digitales, y la documentación del Estado digitales, que nazcan digitales, no PDFs, ¿no? Como mencioné, se ha trabajado mucho en que la UCE trabaje con la PIDE, que es la plataforma de interoperabilidad del Estado, que está trabajando en la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, pero yo repito, ahí la idea, en mi opinión al menos, es que la PIDE tome el conocimiento de la UCE. No, ahora creo que la PIDE está trabajando de manera, se ha empezado a trabajar hace algunos años, y puede ser que ahorita haciendo gasto en tratar de inventar algo que ya existe, ¿no? Eso es lo que yo opino, lo vuelvo a mencionar. Y después también la ABUCE y SUNAT, que son, en mi opinión, las entidades más modernas del Estado, también ya interoperan, como menciono, ¿no? Interoperan tanto para input, para export. Antes interoperaban para importaciones, ahora ya también interoperan en exportaciones. Es decir, otra vez, la idea es que todo documento que sale de la ABUCE, también la aduana automáticamente tiene acceso como si fueran la misma entidad, ¿no? La aduana, un funcionario de aduanas quiere ver el documento emitido por SENASA hace 2 años, entra en su sistema y tiene acceso al documento para saber si, por ejemplo, el documento que le están presentando en físico es o no es. Puede consultar aquí, puede ser que alguien le presente un documento en físico, ¿no? Y quiere ver si es el verdadero, si no le han falsificado algún dato. Entonces puede entrar directamente a la UCE, y ver el documento real, ¿no? Eso significa interoperar. Como mencioné, también ahora el reglamento de la UCE ha dejado abiertas las formas de autenticación, porque cada vez se van modernizando. Hasta hace un tiempo la única forma de autenticar era password, usando un password, ¿no? Ahora, como mencioné, hay más. Ahora ya es común que uno abra su celular utilizando su huella digital. ¿Y qué mejor forma de autenticación que lo digital? Porque el password, en todos los casos, te lo pueden robar, ¿no? Te lo pueden quitar, alguien lo puede observar. ¿Cuál es tu código, tu password para entrar a tu correo electrónico o para hacer para entrar al cajero, ¿no? Pero la huella digital, digamos, es más difícil que te la roben, tener que cortar el dedo, ¿no? También hay otras formas de autenticar que todavía no están siendo usadas en el Estado, pero eventualmente podría serlo, como mencionaba, el iris, el ojo, pero lo bueno del reglamento de la UCE es que ha dejado esa ventana abierta para que cada vez que la tecnología genere una nueva forma de autenticación, esta pueda ser tomada, ¿no? Inmediatamente aplicada por el Estado. Pero cabe señalar que las leyes son así, son a veces lentas. Las leyes a veces hay que dejarlas abiertas para que se cree una nueva tecnología y sea absorbida, ¿no? Hasta hace poco las leyes no se trabajaban así, tenías que cambiar una ley para generar un nuevo procedimiento, ¿no? Y modificar una ley, ustedes que no lo saben, yo lo sé como abogado, puede tomar a veces años, ¿no? Entonces, por eso es que el gobierno a veces es lento, porque todos sus trámites, procedimientos son leyes, y cambiar leyes toma tiempo, ¿no? Pero como menciono, incluso en el reglamento de la UCE se han dejado muchas ventanas abiertas con candados, no totalmente abiertos, digamos, con determinadas seguridades para que no se use por tampoco cualquier cosa, ¿no? Pero deja ventanas abiertas para poder utilizar siempre la tecnología más moderna, ¿no? Como mencioné también, se ha generado una nueva plataforma o pasarela de pagos, ¿no? Antes se usaba la de SUNAT, ¿no? ¿Pero qué pasaba con el SUNAT? La de SUNAT no atendía 24/7, 24 horas 7 de la semana, ¿no? Ahora se ha creado la pasarela de Págalo.p, pero seguro eso es un trámite con el Estado, por ejemplo, entre el Banco de la Nación, saben que pueden usar el Págalo.p, ¿no? Que trabaja todos los días, todo el año. La moneda se genera una comisión, ¿no? Hay que pagarle su 0.90 por trámite de comercio exterior, pero digamos, te permite ese uso en todo momento del día, ¿no? Como menciono, la idea justamente de la UCE es, y eso, me olvidé de mencionarlo, eso es transformación digital. Cuando hablamos de digitalización,
Y transformación digital implica que, la transformación digital en el Estado implica que el Estado siempre debe buscar la tecnología más moderna para atender a sus empresas y para atender a sus ciudadanos. Eso es específicamente transformación digital. Siempre estar buscando la tecnología más moderna para ser siempre lo más eficiente posible. Bueno, rápidamente, la BUCE no se ha quedado ahí. Como mencioné, cada vez está creciendo más. Cada vez ha absorbido más trámites en IGEMID, más trámites del Ministerio de Transporte, más trámites de PRODUCE, más trámites de IGEMID, IGESAS, en IPES. Ha incorporado nuevas entidades como el Ministerio de Ambiente, la Zona Franca de Tacna, Migraciones, que es parte del Ministerio del Interior, ¿no? Y la Dirección Regional de Tacna, ¿no? También hacen sus trámites de comercio exterior ahora en la BUCE. O sea, la BUCE está creciendo desde hace 10 años muchísimo. Como mencioné, empezó con 30 trámites y fácil, antes de fin de año ya habremos pasado los 300 trámites, ¿no? Va a haber un portal, también estoy diseñando un portal de acceso a mercados, ¿no? Que cuando, por ejemplo, ustedes son alumnos de las facultades de ciencias empresariales y van a tener que en algún momento hacer búsquedas de nuevos mercados, es decir, de información, de, por ejemplo, cómo es el trámite de importación en Unión Europea, cómo es el trámite de importación en China, cuáles son los mercados, cuál es la demanda, cuáles son los requisitos. Toda esa información la va a comprar la BUCE y la va a poner a disposición de todos los usuarios, ¿no? Esto se va a llamar el portal de acceso a mercados y regulaciones del comercio exterior, ¿no? Ha creado un observatorio logístico del comercio exterior. ¿Qué significa el observatorio logístico? Es una facultad de la BUCE, ¿no? La BUCE va a estar mapeando y buscando operaciones de comercio exterior, ¿no? Y viendo sus precios para informar. Así como, por ejemplo, existe un observatorio de gasolina, ¿no? ¿Cómo le llaman? De grifos, ¿cierto? Que cuando uno, bueno, ahora está en pandemia, presumo que no se ha usado tanto porque todos estamos inmovilizados, pero yo lo usaba algo, ¿no? Bastante, en algún momento. Podía buscar en el camino de la oficina a mi casa cuáles eran los grifos que tenían la gasolina de 95 más barata, ¿no? Y podía ver si estaba cerca de mi ruta, no cerca de mi ruta, y yo tomaba la decisión de ir un poquito para allá o ver cómo tomaba decisiones eficientes, ¿no? Eso también va a hacer la BUCE. Va a mapear, va a estar chequeando transacciones de comercio exterior ¿a quiénes? A los agentes de carga, a los agentes de aduana, al puerto, a las naves, a los almacenes aduaneros, todos esos operadores, para los que llevan conmigo los cursos de valoración o de integración, ¿no? Les he explicado que el comercio exterior es medio complicado porque hay muchos actores, ¿no? Y a veces, esa cantidad de actores que hay, de operadores, ¿no? Hace que a veces existan determinados monopolios, determinadas alteraciones de libre mercado, ¿no? Que hacen que existan sobrecostos, ¿no? Pero todo eso se va a eliminar con un observatorio logístico que va a estar chequeando y poniendo a disposición de todos esa información sobre precios, plazos, etcétera, ¿no? ¿Qué más va a hacer la BUCE? Va a poner también, va a tener un módulo de información de servicios logísticos, ¿no? O sea, lo que mencionaba, ¿no? La primera parte la va a hacer el observatorio, que va a sacar información del mercado, ¿no? Y luego la va a poner a disposición de todos a través del módulo de información de servicios logísticos. Es decir, cuando ustedes quieren hacer una operación de exportación, por ejemplo, o de importación, ¿no? A veces, más de una vez, creo que alguien me preguntó en clases, o también algún amigo mío me dice, ¿a qué agente de aduanas me recomiendas? ¿A qué agente de carga me recomiendas? Yo digo, no sé, porque yo no estoy llevando estadísticas. Yo, en verdad, tengo muchos amigos que trabajan en agencias de aduanas o que son dueños de agencias de aduanas. Igual tengo muchos amigos que están en agencias de carga o de almacenes. Tengo 20 años viendo el tema, conozco muchos. Pero no puedo decir, en verdad, si uno es bueno o no es bueno, porque o sea, son buena gente. O sea, no serían amigos, son muy buenas personas. Pero que si son eficientes, si no se equivocan, si están técnicamente formados, o algunos agentes de aduanas son mejor para medicamentos y otros, digamos, para alimentos, etcétera. Toda esa información yo no la tengo a la mano, ¿no? Y en verdad, cuando me preguntan eso, yo no recomiendo a nadie porque puedo estar recomendando mal, ¿no? Pero toda esa información va a estar en este módulo de información, y si alguno, cuando quiera hacer una operación, va a poder consultar y va a ver, esta agencia de aduanas se especializa en alimentos. Entonces, si yo voy a exportar o importar alimentos, mejor utilizo esa agencia de aduanas. Esa agencia de aduanas tiene un promedio de duración de sus despachos de 20 días. En cambio, esta otra se demora 10 días. Mejor me voy por la de 10 días, etc. Esta información
que va a rescatar la UCE y que la va a poner a disposición de todos, ¿no? Va a implicar seguramente una mejora en la eficiencia de la atención y de las operaciones de comercio exterior, ¿no? Y un incentivo a todos los operadores para que sean eficientes, porque ahora todo lo que hagan va a estar ahí, va a ser información pública, ¿no? Y eso es lo que, como mencioné, uno de los principios es soporte en tecnología. La BUCE ha invertido, el Ministerio de Comercio Exterior, para ser específicos, está invirtiendo mucho en la BUCE, en su plataforma, ¿no? Ha comprado nuevos servidores, almacenamiento, que no me acuerdo, en San Luis, creo que están las enormes, no sé cómo le llaman, unos como computadores gigantes, ¿no? Donde se almacena toda la información de la BUCE, ¿no? Tiene un sistema de respaldo de información, ha ampliado su capacidad de red y su base de datos también, ¿no? O sea, tienen equipos bastante modernos. Quizás no tan modernos como debieran, ¿no? Porque finalmente el Ministerio de Comercio Exterior es un ministerio chico. Siempre hemos pensado que la BUCE debería ser una entidad autónoma, ¿no? Y que de ahí salten a regular el gobierno digital en todo el Estado. Pero algo así, ¿no? También la UCE va a tener una sala de monitoreo donde va a haber en vivo, las 24 horas, todos estos procedimientos para ver que se estén llevando bien, ¿no? Digamos, es súper moderno, actualmente no existe, la UCE no trabaja 24/7, por los trámites sí, o sea, puedes iniciar trámites, pero dentro del trámite, obviamente, si el funcionario está durmiendo, no lo va a aprobar, evidentemente, ¿no? Pero ahora va a haber cada vez más incentivo de trabajar incluso 24 horas, ¿no? A través de robots, ¿no? También va a tener una aplicación móvil. Ahora incluso los trámites van a poder hacerse por el celular. Para otra vez, el Estado utilizando todas las tecnologías disponibles, las tecnologías bien ha hecho su trabajo, ¿no? Eh, Aduanas fue una entidad, y ya termino, creo que es una hora, me falta un poquito, le aviso a doctor Fernández, 10 minutos, 15 minutos, y yo creo que acabo. Pero vale la pena también lo que ha hecho la aduana. Como mencioné, yo conozco más la UCE porque yo mismo he sido funcionario consultor de la UCE hasta febrero, ¿no? Eh, pero también conozco lo que está haciendo la aduana y también la aduana es una entidad que en la pandemia, en estos meses de inmunización, no paró. La aduana no paró en ningún momento. Claro, trabajó con menos personal, porque esas eran las reglas, trabajó hasta con 30% de personal, tuvo personas que se enfermaron de COVID lamentablemente, entonces eso hizo que fuera un poco más lenta, pero no paró. La aduana, igual que la UCE, en ningún momento pararon y trabajaron de manera muy eficiente, más eficiente que otras entidades, porque como menciono, ambas entidades, aduanas y UCE, tenían ya mucho procedimiento digitalizado, ¿no? Eso fue una ventaja. Obviamente, lo que mencioné hace un ratito al inicio, me parece que estas nuevas medidas que se dieron en agosto y en octubre por la UCE y la aduana, se pretendían hacerlas al próximo año. O sea, la pandemia hizo que se tuvieran que adelantar todos estos rediseños, esta reingeniería de ambas entidades, ¿no? Porque la digitalización hoy más que nunca se probó como necesaria, ¿no? Y las reticencias de algunos funcionarios, de algunas entidades, obviamente ahora ya no tenían mucho sentido, ¿no? ¿Qué funcionario va a decir, no, no quiero digitalizar? Ahora con la pandemia y la posibilidad de contagio, justamente lo que había que hacer era digitalizar. Entonces se ha podido avanzar un poco más rápido, digamos, lo bueno dentro de lo malo. Evidentemente la pandemia no es buena de ninguna manera, ha habido mucho efecto en la salud de las personas, e incluso ha costado muchísimas, y eso es súper lamentable. Pero digamos, si uno quiere verle algo como, no quiero decir positivo, quiero decir que se puede rescatar algo del esfuerzo hecho por el Estado en estos meses, es que se empujaron cambios de modernización y fue un poco más fácil, ¿no? Fue un poco más fácil porque esas reticencias se dejaron de lado, ¿no? La aduana, como menciono, también se modernizó, ¿no? Eh, Vamos a ver, ¿qué hizo la aduana específicamente? ¿No? Antes, o sea, hasta antes de septiembre, ¿no? Cuando un despacho de impresión le tocaba canal rojo, canal naranja, la revisión se hacía recién cuando llegaba la carga. Es decir, lo que se explico brevemente, cuando uno hace un despacho de importación, pueden tocarte 3 canales, ¿no? El verde, el naranja, el rojo. Verde significa que no te van a revisar nada, tu carga va a llegar en la nave, va a ser desestivada, y de ahí pasa de frente, el importador podría recogerla en el puerto o un depósito aduanero, ¿no? Si te toca canal naranja, ¿no? Te van a pedir
que o sea, tu mercancía, ¿qué pasaba? La mercancía bajaba, ahí el funcionario de aduanas te notificaba pidiéndote documentos, ¿no? Relacionados con la carga, tú le se los dabas, y estaba todo conforme, te llevas tu carga. Eso podía tomar una semana más, ¿no? Si te tocaba canal rojo, significaba que la carga tenía que bajar, ¿no? Abrir el contenedor, pero eso significaba que llegue un vista para hacer el aforo, o un oficial de aduanas, ¿no? No están todo el tiempo, tienen carga de trabajo, ¿no? Y había que esperar a que alguno esté disponible. Pero todo empezaba recién cuando la carga bajaba de la nave, ¿no? Se ha cambiado el sistema, ¿no? Ahora, si te toca canal naranja, por ejemplo, la diligencia de despacho se puede hacer antes del arribo de la nave. O sea, se va a asemejar un poco al canal verde, porque llega la carga y si no ha habido problemas, te la puedes llevar. ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer eso? Porque ahora la presentación de documentos es digital. Antes, cuando tocaba canal naranja, tú presentabas tus documentos en físico. Ahora la aduana va a permitir que sean digitalizados. Claro, hay que poner ciertas seguridades, porque como menciono, la mayoría van a ser PDFs, ¿no? ¿Y cómo la aduana va a garantizar que ese PDF no es un documento falsificado? Esa va a ser la cuestión. Ahí yo no he entrado a preguntar a los funcionarios de aduanas cómo están haciendo con la autenticación del documento, pero digamos que deben haber puesto sus candados, ¿no? Pero ahora la diligencia del naranja va a ser antes de darlo a la nave a través del envío de documentos digitalizados o digitales, ¿no? Y eso va a hacer que casi que tenga el mismo tiempo del verde, porque si el vista de aduanas está conforme con los documentos antes de arribo a la nave, ya, igual que el verde, cuando llegue la carga, te la llevas inmediatamente, ¿no? Canal rojo. En el canal rojo también se esperaba que la carga descienda de la nave para recién programar el aforo y todo lo demás, ¿no? Ahora no. Ahora va a haber una evaluación previa antes de la llegada, de tal manera que el aforo sea más rápido, casi inmediato. Llega la nave, aforan, o sea, abren el contenedor, inspeccionan, y si no hay nada, te llevas tu carga, ¿no? Esto va a ser, o sea, que el trabajo de control o de inspección sea anterior al arribo de la nave, o una parte al menos, va a hacer que los plazos sean más cortos, ¿no? ¿Cómo hacen eso? El funcionario de aduanas, cuando llega la declaración aduanera en rojo, ¿no? Porque ese es otra vez, el sistema de gestión de riesgo, este es el sistema de gestión de riesgo ya funcionando en la aduana. La aduana funciona hace casi 30 años, ¿no? El sorteo del canal es, digamos, no es aleatorio, no es al azar, pero tampoco no lo maneja ni el funcionario ni lo maneja el importador. Es el propio sistema, que es un software automatizado, el que dice, este despacho va a canal rojo, este a naranja, este a verde, ¿no? Entonces, si toca rojo, ya el funcionario recibe la alerta de que hay canal rojo y empieza una evaluación preliminar, desde antes de que llegue la nave, ¿no? Y si tiene necesita algún tipo de documentación para ir conociendo la mercancía que va a revisar físicamente, notifica al importador, ¿cierto? Virtualmente, a través del internet, a través de la clave SOL, ¿no? Y también va a recibir los documentos digitalizados. Entonces ya puede ir avanzando su trabajo hasta antes de que llegue la nave, ¿no? Entonces, acortando ese plazo, ¿no? E incluso puede hacer revisiones a través de su celular, a través de la app, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora, creo que es en la siguiente lámina, ¿sí? El levante de la carga, ¿ya? El levante de la carga va a poder ser hecho por celular. Apenas termine el aforo conforme, abren el contenedor, está todo ok, ahí mismo por celular, le puede dar ok y dar levante. Actualmente no pasa eso, hasta que terminan el aforo, actualmente no, hasta en un mes, abrían el contenedor, estaba el nuevo de aduana, revisaba, en su tablilla todo ok, se llevaba, revisaba el contenedor, se iba, quizás a otro destino, el contenedor hacía lo mismo, habrá, hacía 3 o 4 por día, regresaba a la aduana operativa y recién abría su computadora, uno por uno, y daba levante. Ahora levanta a través del celular, de todo conforme, le va levante. Y el celular se va. Otra vez, es que la aduana viene generando toda la tecnología moderna, disponible, y con seguridad. Como estoy volviendo la parte más lenta, pero con la lleva 30 años controlando la situación. Ellos saben cómo hacer las cosas. O sea, no se crea que tanto la funcionadora han dejado de controlar. No es el caso. Están controlando cuál de manera más inteligente, ¿no? Esa es un control, no se deja de hacer, es un control más inteligente, más enfocado en los recursos y dejando a los lados para eso
trabajo de la experiencia funcionaria, etc., ¿no? También, a través de las apps, la aduana va a publicar los errores, como menciono. Esto ya se puede hacer, en verdad, hace mucho tiempo. Se comunica a través, a la gente de aduana se la notifica casi de manera inmediata ya sobre su tema, pero ahora incluso el dueño de la carga, que es el importador, directamente va a poder tener información de su despacho en vivo. ¿Qué significa en vivo? Que el oficial de aduana, el servicio de aduanas, tiene necesita algún documento o quiere señalar que hay algún error, ¿no? O el propio software de la aduana encuentra un error, lo comunica directamente al dueño de la carga, al importador. Hasta hace un tiempo, esa comunicación era la agente de aduanas, y la agente de aduanas tomaba el conocimiento y se podía demorar 1 o 2 días a veces en transmitirle el tema al dueño de la carga. ¿Por qué? Porque la agente de aduanas no trabaja para uno solo. La agente de aduanas es una empresa que tiene muchos clientes, tiene muchos clientes importadores, ¿no? Y entonces tiene que a veces terminar un trabajo para poder recién notificarlo, dar sus notificaciones al importador. Y ahí se podían perder 1 o 2 días, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora va a ser, ¿y por qué pasaba eso? Porque solamente los agentes de aduana tenían un software compatible con la aduana. Ellos transmitían a través de un código de seguridad, quien sabe el sistema sabe que hay comunicaciones que cumplen determinados protocolos de seguridad, ¿no? Y eso existía entre la aduana y las agencias de aduanas. El importador no, pero ya hace tiempo que existe el Internet. Estoy hablando de esos protocolos de comunicación entre la aduana y las agentes de aduanas son anteriores al Internet. Al Internet así de la masificación del Internet, ¿no? Pero ya la aduana se dio cuenta también que ya todos manejamos Internet y manejamos mecanismos de autenticación, ¿no? Entonces ya se le puede entregar directamente esa información al importador para que ahorre tiempo, ¿no? Jorge, perdón, no, tengo un par de láminas más, tengo mucho más tiempo, creo que ya no tengo mucho tiempo, ¿no? Sí, estamos en lo último. En un comentario final, sí, antes de hacerte un par de preguntas. Ya. Entonces termino con la aduana en dos láminas, ¿no? Como mencioné, la aduana también ahora su software va a poder validar información que el importador ingrese, ¿no? Antes eso no se hacía. Y eso ya lo mencioné, que también lo va a hacer la BUCE, ¿no? Uno llenaba su formulario, puede ser que esté incorrecto, pero el sistema no verificaba nada. El sistema le pasaba el documento tal cual al funcionario. El funcionario recién se daba cuenta después de 2 días, notificaba y se perdía tiempo. Ahora también el sistema de aduanas va a mandar error cada vez que se le entregue información incompleta, falsa o que esté fuera de plazo. Ya no la recibe el sistema, ¿no? Eso suena... yo recuerdo que yo he visto este tema con abogados que ven derecho administrativo y dicen, no, pues, pero siempre el principio en el Estado es que recibe nomás y después le dices que corrija. Eso suena bondadoso a veces, pero en verdad no es nada positivo, ni siquiera para el usuario, porque en verdad va a hacer perder tiempo, porque en verdad, de todas maneras, le vas a pedir que rectifique. Pero es mejor pedirle que rectifique en el momento que pedirle que rectifique 2 días después, ¿no? También, con esto termino, otra nueva decisión de la aduana es que en algunos casos modificaciones de declaraciones aduaneras van a ser automáticas, ¿no? Es decir, ahorita para modificar un dato de declaración aduanera tienes que pedirle a la agente de aduanas para que el agente de aduanas a veces ingrese un escrito, el funcionario tiene que revisar el escrito y ver si procede, si no procede, y después de una semana, mediante resolución, te dice procede, ¿no? Pero, por ejemplo, si modificas un dato de una dirección domiciliaria, ¿vale la pena esa revisión? ¿Quién más que tú vas a ver cuál es tu verdadera dirección, que te puedes haber equivocado en algún número, ¿no? Y además no agrega riesgo al despacho aduanero. Entonces, por ejemplo, datos como la dirección van a ser de rectificación automática. Ingresas la rectificación y automáticamente se modifica la declaración aduanera y ya, ¿no? Va a haber otras rectificaciones y sujetas a evaluación previa, ¿no? Pero digamos ya hay algunas que van a ser de manera automática. Para cerrar, lo que quiero mencionar es que en estos meses el Estado no ha quedado parado. Por lo menos 2 entidades, que yo son las que conozco, seguramente otras entidades también, pero por lo menos BUCE y aduanas han estado trabajando en modernización y han avanzado bastante, ¿no? Y van a seguir avanzando seguramente, ¿no? Y bueno, he mencionado
las principales, pero también hay otras más. Si me dieran más tiempo, les mencionaría bastante cosas muy interesantes que está haciendo el Estado, pero digamos, hasta acá creo que ha sido suficiente para darles esas pinceladas, ¿no?, de la buena labor que hacen algunos funcionarios del Estado peruano, ¿no? Eso, Jorge, muchísimas gracias. Perfecto, Oscar. De hecho, muy generosa tu presentación. Creo que todos, inclusive quien habla, ha ido tomando nota de algunas cosas que también desconocía o digamos que no estaba tan al tanto. Y de hecho he recibido un par de preguntas que quisiera tu ayuda. Claro. Primero, como un comentario general, de hecho, veo que las competencias que debemos, tanto los funcionarios públicos como privados, ir adquiriendo, es con el tema de la gestión de riesgos, análisis de información. En la medida que tengamos el observatorio ya en plena marcha, eso va a demandar de parte de todos los actores manejo de información. Vamos a tener información muy, muy interesante y frondosa. Creo que también vamos a un camino con este tema de la digitalización, probablemente a un futuro muy cercano, ya de no depender tanto de los agentes de aduana también. Creo que vamos en ese sentido. Y acá vienen un poco las preguntas, ¿no? Tú has mencionado mucho, Oscar, estos esfuerzos del sector público, que son evidentes, son tangibles. Y en un momento de tu presentación dijiste que, digamos, ya lo que falta es lo que le compete al sector privado. ¿Qué cosa nos compete a nosotros como sector privado, Oscar? Yo podría mencionar 1000 cosas, pero me voy a basar en una que es transversal. Hacer más inversión en las, digamos, si hablamos de dueños de carga, ¿ya? Hacer más inversión y generar más expectativas en lo que pueden ser estas áreas, ¿no? Yo soy abogado, tú lo sabes, Jorge, he tenido clientes, algunos grandes, ¿no? Y a veces me he dado con la sorpresa de que sus áreas de importación podrían ser 5 personas, 6 personas, y quizás a veces la mitad de esas personas practicantes o asistentes, ¿no? Mientras que el área de contabilidad eran 50. Y entonces, porque a veces la expectativa de la gerencia era, en verdad, que las importaciones lleguen lo más rápido posible al almacén, pero no tenían metas de plazos, metas de costos, etcétera. O sea, no esperaban mucho, en verdad, de esa área ni de su gerente. Eso está cambiando. Como tú sabes, la especialidad de logística, por ejemplo, hace 30 años nadie hablaba de logística, ¿no? Cada vez se están profesionalizando más los encargados de las áreas de importación y exportación de nuestras empresas, pero digamos, podrían invertir en hacerlo más rápido. Yo ahorita, cuando he tenido que revisar estas áreas de algunas empresas, ¿no?, he visto que generan una serie de sobrecostos. O sea, podían bajar por lo menos su costo de importación a la mitad, por lo menos. Siempre había un ahorro interesantísimo para la empresa, pero tiene que invertir, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas se manejan con software muy antiguos, a veces hasta en Excel, que no les permite hacer mediciones, no pueden comparar si el despacho hecho hoy fue más rápido que el anterior, o cómo era hace 2 años, etc. No pueden ver los cambios porque no tienen esa facilidad, no tienen un software que le permita rápidamente hacer ese tipo de comparaciones. Y si no pueden ver eso, no pueden tampoco tomar decisiones al respecto, ¿no? Y no van a poder ver eso si es que no invierten también un poquito en comprar software más modernos, ¿no? Y profesionales, o profesionalizar a esas personas encargadas de esas áreas, ¿no? Yo creo que una inversión sí valdría la pena, porque como menciono, hay mucho ahorro que se puede hacer en esas áreas, ¿no? Pero depende del CEO, del CFO de la empresa, ¿no? Y la última pregunta, Oscar, es sobre el tema de la interoperabilidad que nos mencionabas en tu exposición. ¿Qué tan cerca estamos en este proceso de integración con otras buses en Latinoamérica, justamente a raíz de los procesos de integración que tenemos? Digamos, ahí va a estar un poco lento, pero no por culpa de Perú, no por culpa de Perú. Yo espero que se haya notado de mi exposición, la buse peruana es una de las más modernas, y con todos estos cambios que va a haber, va a ser una de las más modernas en el mundo. El problema de interconectarse con otras buses es que las otras buses no son modernas, ¿no? Entonces, puede ser que la otra buse todavía trabaja con papel, ¿no? Todavía o se ha trabajado con otro protocolo, y la información que produce la buse no puede entrar en esa otra buse
porque estaba en otro protocolo, ¿no? Etcétera. En caso de los países de la Alianza del Pacífico, que somos, como sabes, México, Colombia, Perú y Chile, sí estamos trabajando en homologar nuestros protocolos, en hacer todo digital, paperless, ¿no? Y invertir en eso. Pero digamos, aunque no lo crean, este lado de la región es mucho, tenemos más buses modernas que en otras partes. Claro, ¿por qué, por ejemplo, en países como Europa o Estados Unidos no existe una buse propiamente dicha? En verdad porque sus trámites son súper rápidos, ¿no? Ellos no se han concentrado en el momento del ingreso y salida de documentos, sino en los procesos dentro de sus entidades, que es lo que está haciendo la buse ahora, ¿no? Entonces, digamos, ellos no necesitan una buse que ayude a agilizar eso porque sus entidades son rápidas per se, ¿no? Pero digamos, ese es el problema. Entonces, pero igual, en el largo plazo, sí, la BUS es una recomendación de la OMA, ¿no? De la Organización Mundial de Aduanas, y se están reproduciendo, ¿no? Digamos, en un momento que quizás no veamos nosotros, va a haber una interconexión total. O sea, actualmente, como sabes, cuando yo exporto, hago una declaración aduanera en Perú, y después una declaración, mi cliente va a hacer una declaración aduanera en Estados Unidos, digamos, ¿cierto? En algún momento va a ser una sola declaración aduanera, ¿no? Se hace desde acá porque son los mismos datos, porque la misma carga que sale va a ser la misma carga que entra, ¿no? Alguna vez tendremos nuestras aduanas interconectadas, y como yo le he dicho, ¿por qué la modernización siempre empieza por el comercio y por aduanas? Porque justamente somos esa área donde la modernización es importante porque siempre hablamos de costos. Siempre que uno revise en un país sus instituciones, va a ver que las más modernas, seguramente, con buena probabilidad, van a ser aquellas que atienden al comercio exterior y la aduana. Entonces yo creo que quizás nuestros hijos sí vean esa interconexión entre aduanas, ¿no? Y bueno, pero todo lo estamos empezando el día de hoy, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar, por tu participación, para acompañarnos en este webinar, igual a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias y esperamos seguir haciendo este tipo de eventos. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias nuevamente, Oscar. Nos vemos, ha sido un gusto.